Gracias a Dios, hermanos, por estos cantos que podemos entonar, que alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios y también nos animan a nosotros, porque en verdad que no hay mayor bendición que podamos obtener, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo o a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en verdad que somos enriquecidos en Él, somos grandemente bendecidos en Él, hay libertad, somos libres, como lo leíamos al inicio con nuestro hermano, leeremos también como parte de esta enseñanza y como leeremos también en estos versículos. Gracias a Dios por ello, hermanos. Quiero invitarles, por favor, a que vayamos allá a nuestras Biblias. Espero que la tengan ahí a la mano y si no, bueno, pues rápidamente, ¿verdad? Ahí la puede tener, una hojita para anotar, un lapicero para poder hacer algunas anotaciones de lo que vamos a estar estudiando. Pero quiero invitarles que abramos nuestras Biblias ahí en Juan. Juan capítulo 8, que nos habla precisamente de este Hijo. Como decía el canto, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Y lo que nos dice este versículo aquí en Juan, capítulo 8, versículo 31. Juan 8, 31, 32 y versículo 36. Juan 8, 31, 32 y versículo 36. ¿Sí? Vamos a darle lectura, por favor, si me acompañan con en voz fuerte, en forma audible también junto conmigo, que podamos leer. ¿Qué dice, por favor? Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios por ello. Vamos a leer también, por favor, ahí en Colosenses. Vamos a Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. Por favor, hermanos, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias a Dios por esto también, hermanos. Y segunda a los Corintios capítulo 3. Segunda a los Corintios 3, versículo 16 y 17. 3, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad en nuestro Señor Jesucristo. Los versículos que acabamos de leer, en estos momentos nos muestran que cuando nos convertimos a Cristo, somos liberados, por lo que podemos disfrutar de una vida libre, en donde todo nos es lícito, es decir, nos es permitido. Y es que, hermanos, en Cristo hay libertad, como lo leíamos aquí en el 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Además, hermanos, de que Dios nos ha dotado de libre albedrío para poder elegir, sea lo que nosotros queramos. Sin embargo, la realidad de las cosas es que no somos buenos eligiendo. Nos cuesta trabajo elegir, y muchas de las veces que hemos elegido o que elegimos, no elegimos bien. No somos buenos eligiendo lo correcto y lo mejor para nuestra vida. Y esto lo podemos ver, queda demostrado desde el principio, a través de Adán y Eva, a través de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Y es que Dios les había dicho a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto, ¿lo recuerdan?, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les habló muy claro. Y ante esto, ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Qué decisión tomaron?
Ante este libre albedrío que tenían de decidir, ante su libertad de elección, decidieron desobedecer y hacer lo malo y comer de este fruto que Dios había dicho que no comiesen. Lo mismo lo podemos ver, hermanos, a consecuencia de esto. Podemos ver cuando Dios viene a su encuentro, cuando Eva había sido tentada y había tomado la decisión de tomar de ese fruto. Podemos ver cómo Dios viene y les habla de las consecuencias en su vida, porque habían desobedecido. Lo mismo podemos ver también, hermanos, en la humanidad existente, antes del diluvio y después con la desobediencia de Noé y sus 3 hijos en la torre de Babel. Perdón, la descendencia de Noé, porque Noé fue un varón justo, un varón recto, temeroso de Dios, pero lo podemos ver con su descendencia. Ahí después de que se volvió a poblar la tierra, cómo no se quisieron distribuir, no se quisieron esparcir, y podemos ver, hermanos, las consecuencias que trajo ahí en la torre de Babel, cómo Dios confundió ahí su lengua, lo cual, hermanos, es algo alarmante, pues como lo mencionábamos al principio, la realidad es que no somos buenos eligiendo lo correcto y lo mejor para nuestra vida, de manera que nuestra sociedad está siendo gravemente corrompida, precisamente por nuestras malas decisiones, las malas decisiones del ser humano. Y es que estamos viviendo tiempos en donde con mayor fuerza el manifiesto de todos los movimientos de liberación es: haz lo que quieras, haz lo que sientas en tu corazón, hazlo, llévalo a cabo, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras, invitando a grandes y pequeños a centrarse en uno mismo y hacer lo que uno desee. ¿Quieres abortar? ¡Qué tremendo! Aborta. Tú tienes el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, cuando el aborto ante los ojos de Dios es un homicidio. ¿Quieres fumar marihuana? Aboga por tus derechos. Peleemos para que sea legalizada. Cuando las drogas están acabando con una gran parte de nuestra juventud y sociedad. ¿Quieres ser homosexual o lesbiana? No te reprimas. Nadie tiene derecho a decidir sobre tu orientación y preferencia sexual. Es tu derecho. Cuando a la luz de la verdad de Dios, el homosexualismo y lesbianismo es algo contra naturaleza y algo que Dios aborrece, hablando del homosexualismo, hablando del lesbianismo como pecado, porque Dios ama al pecador. Nos ama de tal manera que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Llámese como se llame, pero aborrece el pecado. ¿Quieres que tus papás no se metan en tu vida? No se los permitas. La ley te defiende. Tú eres libre de dirigir tu vida como tú quieras. Cuando la ley de Dios es muy clara y nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No quieres aceptar a los demás por sus rasgos físicos u otras características? No lo hagas, cuando esto no debería de ser así. Dios mismo no hace acepción de personas. Para Él, todos tenemos, todos los seres humanos tenemos el mismo valor. Tanto es así que por todos mandó a su Hijo a morir en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, cualquiera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, cualquiera. Delante de Él todos tenemos el mismo valor. No hace acepción de personas. Nosotros tampoco deberíamos de hacerlo incurriendo en el racismo, como vemos ver cómo se han desatado tantos problemas a consecuencia de eso. ¿Quieres expresar tu inconformidad y desacuerdo? Hazlo. No te quedes callado, no te quedes callada. Eres libre para hacer lo que quieras. Cuando no es del todo así, pues si bien somos libres para expresar nuestra inconformidad y nuestro desacuerdo, esa libertad no debe de usarse para ofender y dañar a otros. ¡Qué tremendo, hermano!
El hombre toma la libertad que Dios le da para elegir y elige mal, elige irresponsablemente, convirtiendo la libertad muchas veces en libertinaje. Es libertinaje, lo cual no es nada bueno, pues el libertinaje tiene que ver con transgredir las barreras sociales sin control ni obstáculos. Con eso tiene que ver el libertinaje. Es muy diferente a la libertad. El libertinaje tiene que ver con transgredir las barreras sociales sin control ni obstáculos. Y es que, hermanos, libertinaje es una actitud de abuso de la libertad, en donde se actúa con desenfreno y sin respetar la ley, la ética o la moral, abusando de su propia libertad con menoscabo de la de los demás. Con menoscabo de la de los demás. Porque como alguien dijo, hermanos, mi libertad termina donde empieza la de la otra persona. Pero el libertinaje nos lleva a eso, hermanos, a hacer caso omiso de la libertad de las otras personas. Y actuamos con libertinaje muchas veces y dañamos y ofendemos a otros. Dios nos creó para ser libres, para eso nos creó Dios, para ejercer nuestro libre albedrío. Él nos lo dio, esa libertad de elección y tomar nuestras propias decisiones, pero sin dañar su obra y la vida de los demás, sin dañar a nuestro prójimo, sin dañarnos a nosotros mismos, sin dañar la preciosa obra de Dios. Y aquí volvemos a nuestra realidad. No somos buenos eligiendo lo correcto y lo mejor para nuestra vida. Y aún estando ya en Cristo, hermanos, llega a suceder. Pues muchas veces la libertad que Dios nos ha otorgado por medio de nuestro Señor Jesucristo se relaja a tal grado que se convierte en una especie de libertinaje espiritual. Y aquí recuerdo, hermanos, a una esposa que asistía a X iglesia en cierta ciudad que repetía mucho este versículo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, justificando su libertad para no rendir cuentas y hacer lo que quería, y después con tristeza haber cometido adulterio. Muchas veces nos relajamos a tal punto, a un libertinaje espiritual, creyendo, ¿verdad? Y en verdad que así es, somos libres, pero creemos que en base a esa libertad podemos hacer lo que queramos y sin ninguna consecuencia, pero no es así como vamos a estar viendo. Hay cosas que no convienen. Hay cosas que no edifican y hay cosas que esclavizan. Recuerdo también a un varón que estaba afectando a su familia y tenía muchos problemas con su esposa, que decía, soy libre de hacer con mi dinero lo que yo quiera. Para eso trabajo. Y ahora saber que su matrimonio tristemente fracasó. Recuerdo también a una persona a la que se le dijo, es tu vida, no le hagas caso. Y ahora saber también con mucha tristeza que esta persona ha batallado y sufrido las consecuencias de estar lejos de Dios. Y sin duda, hermanos, otro ejemplo que todos hemos escuchado de Derek. ¿Se acuerdan? Derek Chauvin, el policía que arrestó y puso sus rodillas sobre el cuello de George Floyd. Y a escasos 30 minutos después, lamentablemente falleció. ¿Lo recuerdan? ¿Lo han escuchado? Una semana ha pasado de esto y ha sonado muchísimo. Bueno, pues este policía es un ejemplo del mal uso de nuestra libertad. Pues excusándose detrás de una placa, no solo en esta ocasión, sino en varias ocasiones más, abusó de su autoridad, dañando a otros, acarreando la muerte de este hombre, afectando a la familia de este hombre, al igual que su propia familia. Qué tremendo todo lo que se está diciendo también en cuanto a su matrimonio, inclusive su propia vida. Y no solo eso, sino que a consecuencia del abuso de su libertad, se ha desatado toda esta ola de manifestaciones que hasta nuestros días, hoy en día, continúan, marchan. Y no solamente en Estados Unidos, sino que también en otros países, esa ola de manifestaciones está recorriendo hasta llegar a nuestro país, también México, en donde lo podemos ver. ¿Cuántas veces, hermanos, no? La libertad que tenemos en Cristo se ha convertido en un libertinaje en nuestro cristianismo.
llevando a hombres, llevando a mujeres y a jóvenes a vivir de una manera muchas veces irresponsable, que daña la obra de Dios y la vida de quienes le rodean. Porque aquel joven que tiene en su mente esa idea de que es su vida y que puede hacer con ella lo que quiera, y que está incurriendo en los vicios, en las drogas, no solamente está dañando su vida, no solamente está dañando su cuerpo, sino que también está dañando a las personas que le rodean, sus padres, su familia, seres queridos, inclusive otras personas. Y eso es lo que pasa, hermanos, con cada una de las áreas de nuestra vida, cuando esa libertad se convierte en un libertinaje. En un libertinaje. Es verdad, hermanos, en Cristo todo nos es lícito. Sin embargo, esto no es y no debería ser un pretexto para vivir en la carne, para darle rienda suelta a nuestras pasiones carnales, para darle rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Eso es algo de lo cual Pablo nos exhorta y que leíamos. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Gálatas 5, 13. ¿Ya están ahí? Permítanme, hermanos. Ya llego en un momentito, una media hora más o menos. No, ahí voy. Gálatas 5, 13. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, hermanos, que a libertad fuimos llamados. Solamente que no usemos esa libertad con que Cristo nos hizo libres, como lo leíamos en el versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice que hemos sido llamados a esa libertad, solamente que no debemos usar esa libertad como ocasión para la carne, como una plataforma sobre la cual nosotros podamos desplazarnos, podamos movernos para hacer cuanto queramos y lo que queramos, dándole rienda suelta a nuestra carne. No debe de ser para eso. En 1 de Pedro 2:16 también nos dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Porque muchas veces usamos la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres. Yo puedo hablar y decir lo que yo quiera, soy libre. Pero en esa libertad y en que se convierte en un libertinaje, dañamos, ofendemos a otras personas. Yo puedo hacer lo que quiera, soy libre. Pero en ese actuar que se ha convertido en un libertinaje, dañamos a otros, lastimamos a otros. Dice Pedro, hermanos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sino como siervos, buscando agradar a Dios. Somos libres y en esa libertad es necesario que busquemos agradar a Dios. El hecho de que todo nos es lícito no quiere decir que todo sea correcto. Los corintios, a quien Pablo les dice estas palabras, todo me es lícito, todo nos es lícito, se los dice porque ellos habían tomado como eslogan estas palabras, diciendo todo me es lícito, todo nos es permitido para justificar su inmoralidad, porque había mucha carnalidad, había mucha inmoralidad, y Pablo les hace ver, tienen razón, es cierto, pero hay cosas que ustedes no están contemplando. Como lo vamos a ver enseguida, hay cosas que no convienen, hay cosas que no edifican, y hay cosas que esclavizan. Hermanos, la libertad se vive mejor con límites. Este es el título de nuestro mensaje. La libertad se vive mejor con límites. Miren, vamos a leer estos versículos. Primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 6. Primera a los Corintios 6. En el versículo 12. Y luego lo repite en el capítulo 10. Primera a los Corintios 6. Versículo 12, ¿qué dice? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar
de ninguno. Todas las cosas no son lícitas, no son permitidas, pero no todas convienen. Tengamos presente eso, que aunque tengo la libertad y todo me es permitido, hay cosas que no son convenientes. Hay cosas que no edifican, sino destruyen. Hay cosas que no van a ayudar para nuestra libertad, sino al contrario, nos van a esclavizar. ¿Qué dice en el capítulo 10, por favor? Capítulo 10, versículo 23. 10:23, ¿qué dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Los límites son una bendición en nuestra vida. No son para esclavizarnos como muchas veces llegamos a pensar, no. Son una bendición en nuestra vida. Son para darnos seguridad y protección. Los límites nos dan seguridad y protección. Cuando vamos en una carretera, ¿verdad? Y encontramos ese límite de esa, ¿cómo se llama la bardita ahí, el barandal que está ahí, el muro de contención? El muro de contención, ¿verdad? Podemos ver, es un límite. Y ese límite es por seguridad nuestra y por seguridad lo que hay después de ella. Inclusive esos vibradores que están ahí, ¿verdad? En ese espacio entre ese muro de contención y el carril, eso también es para nuestra protección. Para que si alguien se duerme, ¿verdad? Y llega ahí, pueda sentir y despertar. Pero a veces nosotros nos molestamos y pensamos que eso es para tenernos, ¿verdad? Esclavizados, subyugados. Pero es para nuestra seguridad y protección. Y Dios, desde el principio de la creación, estableció límites para proteger, para guardar a Adán y a Eva. Pero ellos lo sobrepasaron. Ahí en Génesis ya lo leímos, 2:15, Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era un límite para darle seguridad, protección. También lo podemos ver en Deuteronomio 22:8. Vamos por favor allá. Deuteronomio 22:8. Deuteronomio 22:8. Los límites, hermanos, son una bendición. Son para darnos seguridad. Son para protegernos. Deuteronomio 22:8 dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Nuevamente, ¿qué dice? Cuando edifiques casa nueva, harás pretila tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Era un límite muy bueno, hacer ese pretil, hacer como esa bardita en donde mostraba ya el límite, para que nadie pudiera caer y entonces que sucediera una tragedia. Los límites nos dan seguridad y protección. Hay un libro muy bueno que se llama Las 7 necesidades básicas del niño y de todo ser humano, ¿verdad? Son esas necesidades. Y una de las necesidades que toca ahí es la necesidad de seguridad. Y da un ejemplo, que en una ocasión una persona compró unos pececitos, ¿verdad? Los llevó del acuario en una bolsita y compró una pecera. Llevó, ¿verdad?, a su casa la pecera, le puso agua, trató de que estuviera templada y puso a los pececitos ahí. Pero se dio cuenta que los pececitos no se movían con libertad, que no subían, no bajaban, no se desplazaban y dijo, pues, ¿qué estará pasando? Y entonces fue al acuario y le recomendaron llevar pues unas piedritas, ¿verdad?, unas plantitas ahí para el fondo, y lo llevó. Y cuando lo llevó y lo puso, los pececitos subían, bajaban, se movían. Y él dijo, ¿pero por qué? No se sentían seguros. No sabían cuáles eran los límites. Y lo mismo muchas veces pasa en nosotros. Los límites nos dan seguridad y protección. Para eso son los límites. Los límites, hermanos, nos traen bienestar a nuestra vida. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio 12:28. Deuteronomio 12:28. Deuteronomio 12, versículo 28. Por favor, hermanos, acompáñenme a esta lectura. ¿Qué dice el versículo 28? Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti,
para siempre. Te vaya como bien. Te vaya bien, hermanos, por lo que la libertad se vive mejor con límites. La libertad se vive mejor con límites. Número 1, con el límite de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es un límite perfecto en nuestra vida. Nos muestra lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que será para nuestro beneficio y lo que acarreará consecuencias a nuestra vida desagradable. Principalmente, lo que agrada y desagrada a Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hermanos, el límite de la palabra de Dios es una bendición. La palabra de Dios nos ayuda a vivir nuestra libertad de manera que tomemos las mejores decisiones y en el tiempo de la siega cosechemos el bien y no el mal. Porque ese es un principio. Todo lo que sembramos, cosechamos. Miren, vamos a verlo ahí en Deuteronomio 5. ¿Para qué Dios les dio su ley? ¿Para qué Dios nos dejó su palabra, hermanos? Para nuestro bien. Para nuestro bien. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Deuteronomio 5, 29. Por favor, si me ayudan a leerlo ustedes, junto con nuestro hermano Eric. ¿Qué dice Deuteronomio 5, 29? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto Dios lo dijo después de que el pueblo tuvo miedo y le dijo a Moisés, no, escucha tú lo que tiene que decirte Dios y luego nos lo dices y nosotros lo vamos a hacer. Y dijo Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardasen mis mandamientos todos los días de su vida? Y luego habla de la bendición. Dice en el versículo 32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y luego dice en el versículo 1 del capítulo 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Qué dice? Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Para qué son? Aquí nos utiliza mucho la palabra para. ¿Para qué son los mandamientos de Dios? ¿Para qué, hermanos, son? Para nuestro bien, para nuestro beneficio, y no solamente el nuestro, sino también el de nuestra descendencia. Sin embargo, hermanos, para que esto suceda, es necesario amar a Dios, regir nuestra vida por su palabra y enseñarla a las nuevas generaciones a fin de que rijan también nuestro hogar. Como lo podemos ver ahí en el versículo 4 al 9. Escúchenlo, nuestro hermano Eric lo va a leer, por favor. ¿Qué dice? Del versículo 4 al versículo 9. Del capítulo 6, perdón. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, lo que necesitamos es ponerlo como una autoridad sobre nuestra vida, como lo hablábamos en la mañana, que puedan estar en primer lugar en nuestra vida, Dios y su palabra, que estén rigiendo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para que la palabra de Dios sea un límite en nuestra vida, debe de estar como una autoridad máxima. Deben de estar puestas sobre nuestro corazón. Para eso es necesario que nos sometamos nosotros a Dios. Y la palabra someternos quiere decirnos ponernos bajo la autoridad de Dios, bajo su cobijo, bajo la autoridad de Dios. Para que la palabra de Dios entonces sea un buen límite en nuestra vida.
La libertad se vive mejor con límites. Número 2, con el límite del temor de Dios. Como lo veíamos en la mañana, con el límite del temor de Dios. Como ya lo hemos definido antes, hermanos, el temor de Dios es un respeto reverente hacia Dios, que nos lleva a mirar el pecado como Él lo mira, apartándonos del mal camino, teniendo temor de fallar. El temor de Dios, hermanos, no es un miedo, sino es un temor a fallarle. Le amamos, le respetamos, por lo que no queremos fallarle. No queremos incurrir en aquellas cosas que le desagradan, porque hay ese temor reverente en nosotros. El temor de Jehová, el temor de Dios nos lleva a ver el pecado como Dios lo mira. Y lo vuelvo a repetir porque muchas veces se confunde. Dios ama al pecador, ama a toda la humanidad, nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Y esa es la misma manera en la cual nosotros debemos de ver las cosas. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es necesario que aborrezcamos el pecado. A nosotros muchas veces nos cuesta trabajo. Como padres, cuando nuestros hijos hacen algo malo, nos cuesta trabajo separarlo. Y hay veces que lo ponemos a la par, ¿cierto? Cuando lo que nos debería desagradar es esa mala actitud, ese mal comportamiento, pero nuestro corazón no debería de cambiar para con nuestros hijos, a quienes amamos. Eso pasa muchas veces en el matrimonio, de la misma manera. Tenemos que aprender a separarlo. No está bien una mala actitud, no está bien una mala contestación, respuesta, manera de hablar, no está bien un mal comportamiento, no está bien que incurramos en las transgresiones, en los pecados, no está bien eso. Eso está mal y es necesario buscar el cambio, pero es necesario que amemos a nuestro cónyuge. Y lo mismo es con nuestro prójimo. Hermanos, necesitamos ver el pecado como Dios lo mira. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8:13. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, que lo veíamos también en la mañana. Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino. Una vez más dice ahí: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino. El temor de Jehová que nos lleva, hermanos, a aborrecer el mal. Perdón, y al final dice: y la boca perversa aborrece. Pero nos lleva a mirar el pecado como Dios lo mira. Aborrecer el mal. ¿Qué dice Proverbios 16:6? Proverbios 16:6. Dice el versículo 16:6, les dije, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y luego, ¿qué dice? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo nos vamos a apartar del mal? Se requiere temor de Jehová. Se requiere ese temor, ese respeto reverente para nosotros, ese temor de fallar. Eso nos va a llevar a apartarnos del mal. Porque a veces nos cuidamos de las personas. Nos cuidamos los esposos que no nos vea la esposa. Las esposas que no les vean los esposos, que no se den cuenta. Los hijos que no les vean los padres, ¿verdad? Los amigos que no. Y así nos vamos, ¿verdad? Los cristianos que no nos vean los hermanos. Y nos andamos cuidando de los demás. Cuando de quien deberíamos de cuidarnos, hermanos, es aquel que lo ve todo. Dice la palabra de Dios que todas las cosas están desnudas ante aquel que hemos de dar cuenta. Los ojos de Dios lo contemplan todo. No hay nada que podamos esconder. Dice la palabra de Dios: aún no está la palabra en nuestra lengua, y he aquí Dios ya la conoce. Nuestros pensamientos, decían nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que dice que no tenía necesidad que nadie le diera testimonio de lo que había en el corazón del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él conocía sus pensamientos. Hermanos, necesitamos temor de Dios para apartarnos del mal. Así que el temor de Dios es un buen límite. Porque eso es lo que nos lleva a hacer lo que es correcto. El temor de Dios es un elemento indispensable en la libertad que tenemos en Cristo, si es que queremos vivirla correctamente. Pues la ausencia del temor de Dios es un terreno fértil para una vida alejada de Dios y una conducta en la cual la libertad se llega a ejercer mal, para hacer lo malo. Miren lo que dice Salmo 36, 1 al 4.
Y eso es algo que está sucediendo en nuestro mundo. Lo que estamos viendo a través de estas manifestaciones, lo que estamos viendo está bien, es cierto. Tenemos la libertad para poder expresar nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo, lo que está mal, levantar la voz. El problema es que esa libertad muchas veces se convierte en libertinaje. Y ahí es donde dañamos. Ahí es donde infringimos la ley. Ahí es donde sobrepasamos lo correcto y las cosas se complican. ¿Qué dice, por favor, hermanos, el Salmo 36, versículo 1 al 4? Por favor, hermanos, ustedes el 1. ¿Qué dice? La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Pero ¿por qué sucede esto? Aquí está la respuesta en el versículo 1. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. Está reflexionando el salmista y dice, veo la iniquidad, veo el pecado, veo la maldad. Y eso me está hablando a mi corazón una cosa, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque si lo hubiera, eso le llevaría a buscar lo correcto, lo que agrada a Dios. Buscaría el respetar a Dios, el no infringir sus mandamientos, sino al contrario, hacer su voluntad. Todo lo contrario, hermanos, cuando hay temor de Dios. Pues en esta condición el corazón es un terreno propicio para producir una piedad práctica y ejercer una libertad que honre a Dios y beneficie la vida de quien nos rodea. Miren, escuchemos. Junior nos va a ayudar a leer, por favor, Proverbios 14, 26 y 27. Y nuestro hermano Eric, Proverbios 19, 23. Por favor, Eric, chico, Proverbios 14, 26 y 27, y hermano Eric, Proverbios 19, 23. Y vamos a escuchar, hermanos, lo que la palabra de Dios nos tiene que decir. Proverbios 14, 26, 27 y Proverbios 19, 23. Si ustedes lo tienen, lo puede leer junto con ellos cuando comiencen a leerlo, ¿sí? ¿Qué dice, por favor, Proverbios 14? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Así es, cuando hay temor de Dios, no será visitado del mal. Es manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Nos lleva a hacer lo que es correcto y con eso grandes bendiciones a nuestra vida. La libertad se vive mejor con límites. Número 1, con el límite de la palabra de Dios. Número 2, con el límite del temor de Dios. Y número 3 y último, con el límite del amor. Con el límite del amor. Dice la palabra de Dios, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y es que es una maravilla el amor, hermano. No hay nada que se resista ante el amor. Es la mayor fuerza que puede existir en este mundo, en este planeta, en este universo, porque el amor es Dios. Dios es amor, no tiene amor, sino es amor. El amor, hermanos, es un buen límite. Somos libres de hacer lo que queramos. Sin embargo, cuando nuestra libertad está regida por la palabra de Dios, el temor de Dios y el amor, podemos vivir esa libertad de la mejor manera, que es la manera de Dios. El amor es la clave para que ejerzamos nuestra libertad con responsabilidad, de manera que agrademos a Dios y busquemos el bien de los demás sirviéndoles, buscando atender sus necesidades como lo veíamos ayer, no buscando nuestro propio bien, sino buscando el bien del otro. Eso nos lleva el amor. Y en eso nos ayuda a poner esos límites que son agradables a Dios y necesarios para nuestra vida. Miren lo que dice nuevamente Gálatas 5:13. Vamos a leerlo, hermanos. Dice que fuimos llamados a libertad, para que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Pero luego nos habla de lo que necesitamos hacer. Gálatas 5, versículo 13. Por favor, si me ayudan a leerlo. ¿Qué dice?
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, no usemos la libertad como ocasión para la carne. Tomemos la decisión de servirnos por amor. Por favor, hermano Eric, nuevamente, si nos puedes leer Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16. Todo, hermanos, lo que beneficie nuestra vida y la del prójimo se reduce al amor. Se reduce a eso. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:16? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Necesitamos servir. No como los que usan la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Necesitamos buscar, y eso nos lleva al amor. Todo lo que beneficie nuestra vida y la del prójimo, hermano, se reduce a eso, al amor. En una ocasión le preguntaron a Cristo, ahí en Mateo 22, también está en Marcos, le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y pensaban que les iba a decir uno, y el Señor Jesucristo no les dijo uno, sino les dijo dos. Y en primer lugar les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, les dijo, amarás a tu prójimo a ti mismo. Y luego dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué, hermanos? Porque si amamos a Dios, le respetaremos y viviremos disfrutando de la gran bendición de estar en comunión con Él, así como buscaremos amar a nuestro prójimo. Y si amamos a nuestro prójimo, ejerceremos nuestra libertad respetando su libertad, de manera que viviremos en armonía, unidad y en paz, de acuerdo a lo establecido por Dios. De acuerdo a lo establecido por Dios, no a lo que nosotros pensamos. En conclusión, hermanos, somos libres de hacer lo que queramos. Sin embargo, tengamos presente que hay cosas que no convienen. Tengamos presente que hay cosas que no edifican y tengamos presente que hay cosas que esclavizan. Así como también hay cosas que no dan honra y gloria a Dios. Si no cumplen con estos tres requisitos o incurren en estas tres cosas, no glorifican a Dios. Por lo que la libertad, hermanos, se vive mejor con límites. De manera que como estudiamos, hermanos, cuando nuestra libertad está regida por la palabra de Dios, el temor de Dios y el amor, podemos vivir esa libertad de la mejor manera, a la manera de Dios. Así que reflexionemos, ¿cómo estamos viviendo nuestra libertad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra libertad? ¿Somos libres para empezar? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que en Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. El problema es que muchas veces nos volvemos a sujetar, nos volvemos a esclavizar al pecado cuando le cedemos el control en nuestra vida e incurrimos en él. ¿Somos libres? Somos una nación libre y soberana, pero puede haber muchas cosas que traen esclavizándonos, pensamientos que están subyugándonos, que están esclavizando, que son tiranos poderosos en nuestra vida, en nuestra mente, que nos subyugan, padecemos a causa de ello. Puede ser alguna emoción, puede ser alguna actitud, puede ser algún vicio, puede ser alguna debilidad que esté esclavizando nuestra vida. ¿Somos libres? Si no es así, en Cristo podemos ser verdaderamente libres. ¿Cómo estamos viviendo nuestra libertad? ¿Está la palabra de Dios rigiendo nuestra vida? ¿El temor de Dios está siendo un límite en nuestra libertad? ¿Amamos a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? La libertad se vive mejor con límites. Y es necesario que establezcamos esos límites. Que tomemos la decisión de poner la palabra de Dios como una autoridad en nuestra vida. Que tomemos la decisión de poder cultivar en nuestra vida con la ayuda de Dios y su palabra ese temor de Jehová. Que tomemos esa decisión de reverenciar el nombre de nuestro Dios y que podamos regocijarnos en el amor de Dios. Tomar la decisión de amar con ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces nuestra libertad se vivirá mejor con eso. Pero preguntábamos,
somos verdaderamente libres. Si usted no es verdaderamente libre, si hay algo que lo está aprisionando, que lo está subyugando, que lo está esclavizando, Cristo quiere liberar. Cristo quiere darle esa libertad. Dice Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso vino Cristo, para liberar a los oprimidos. Si algo le está oprimiendo, venga a Cristo. Vaya a Cristo. Ore a Cristo, humíllese delante de Él, reconozca su pecado, su falta, delante de Él, arrepiéntase delante de Él, ponga su fe en Él y ábrale la puerta de su corazón. Si usted quiere ser libre y no le ha abierto la puerta de su corazón a Cristo, repita conmigo. Vamos a orar. Padre bendito, reconozco que he pecado. Reconozco que estoy siendo esclavo del pecado. Y estoy arrepentido de permitirlo. Te quiero pedir que me perdones. Creo que Cristo es el único que me puede salvar y liberar. Es por eso que en este momento le abro la puerta de mi corazón para que entre, me salve y me dé la libertad. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decir lo que Cristo cumple su promesa. Lo que usted necesita hacer es seguirle buscando cada día y depender de Él para ser verdaderamente libres. Solamente es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así como lo cantamos, que en Él hay libertad. Gracias a Dios, hermanos. Gracias también por su atención y vamos a continuar con nuestro programa. Que el Señor les bendiga.